Dios a los hermanos que hoy se conectan. Y el título de esta enseñanza, hermanos, pues es muy sencillo: salutación y bendición final. Esta es la parte número 3. Salutación y bendición final, y es la parte número 3. Entonces, hermanos, leemos en el libro de Filemón, versículo 24, la parte B, Aristarco. Solamente el nombre. Hemos visto ya la vida de Epafras, ¿cierto? También vimos hace 8 días a Marcos o Juan Marcos, pero hoy continuamos con Aristarco, hermanos. Muy bien, ya nuestro hermano entonces ha orado y continuemos, hermanos, y pidámosle al Señor que en esta enseñanza, pues usted y yo podamos ser llevados siempre, hermanos, a ver a quién, a Cristo, hermanos. Si hoy Cristo no es presentado y si nosotros no salimos de este lugar llevados a un arrepentimiento, pues el tiempo lo habremos perdido. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy en general de este libro? Voy a hablar en general y ya vamos a empezar a hablar de las particularidades de Aristarco. Entonces, lo primero que hemos visto, hermanos, es el amor ágape de Dios por sus hijos. El verdadero amor de Dios es el ágape. Ese es el verdadero amor. Y ese es el amor que usted y yo debiéramos todo el tiempo reflejar. Mira, hermanos, hablábamos con mi estimado hermano Steven, que desafortunadamente a veces se tiene una buena doctrina, pero la práctica es muy mala, ¿cierto? Porque podríamos pensar que hablamos de amor, pero quizás no lo estemos ejecutando pues como el Señor quiere que lo hagamos, y así entre otras cosas. Pero este libro, hermanos, nos lleva a comprender el amor ágape de Dios por sus hijos, es decir, por su iglesia, por todos aquellos que han creído en Él. También, hermanos, este libro nos enseña el verdadero amor que debe haber entre creyentes, ¿cierto? Y que uno asume que tenemos. Nosotros asumimos por lógica o por sentido común que ustedes a mí me aman porque soy su hermano y viceversa. Y ese pensamiento debe ser así, hermanos. Pero si no se demuestra, pues estamos cayendo en un grave error, ¿cierto? Porque pues, ¿qué sacamos con decir que nos amamos cuando realmente no es así y demostramos otras cosas? Hemos visto también en este libro el perdón real, hermanos. Pregunto, ¿usted lucha con el perdón? Creo que es una lucha que a veces tenemos, porque a mí me hacen algo, ¿cierto? Y no como que... Pero este libro nos habla del perdón real y verdadero, pero en Cristo. Es que, mire, hermanos, cuando uno perdona humanamente, uno ya perdió. Porque en nuestra humanidad, uno que dice, yo te perdono, pero no olvido. O sea, yo no lo olvido. Ahí sí me da pena con usted, pero eso que me hizo va a quedar siempre aquí. Es más, hermanos, alguna vez hablé con alguien que tenía, otro género. El Señor lo rescató y él me dijo, mire, yo nunca podré olvidar todo lo que yo hice estando en esa condición. Y es la verdad. Entonces, usted y yo jamás podremos olvidar lo que nos hicieron. Pero si estamos en el Señor podemos perdonar. Y el Señor se encargará de, hermanos, permitir que nuestras cargas sean más ligeras. Hemos visto también, hermanos, en este libro. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este breve resumen? Porque ya estamos a puerta de terminar. Ya nos quedarán por ahí, creo que 2 enseñanzas y ya finalizamos. Y iniciaremos, o el hermano Steven iniciará, el libro de Colosenses, hermanos. Este libro maravilloso. También, hermanos, vimos que servir a otros hermanos es algo maravilloso sin esperar nada a cambio. Es decir, yo le sirvo a alguien, pero yo no tengo que estar esperando que ese hermano también me sirva o que me esté pagando. No, hermanos, servimos porque ¿quién nos sirvió a nosotros? Cristo. ¿Quién nos dio vida como lo aprendimos hoy cuando estábamos muertos? Cristo.
¿Quién nos salvó de los pecados? Cristo. Efesios 2:1 que leímos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿cierto? En nuestras concupiscencias, ¿quién nos salvó? Cristo. Entonces, de gracia recibimos, ¿qué debemos hacer? Dar de gracia. Pero también, hermanos, aprendimos la importancia de la reconciliación, hermanos. ¿Será importante reconciliarnos unos con otros? Sí. Pero miren, hermano, que hay un efecto contrario. Hoy en día la gente discute, pelea, pero no se reconcilia. Yo no estoy diciendo, hermanos, que usted tenga que estar de acuerdo con todo. No estoy diciendo eso. Pero en lo que podamos, reconciliemos. Pero hagámoslo en el Señor. Es decir, haciendo todo lo que yo le dije. Demostrando el amor ágape, perdonándonos, sirviendo. Eso es reconciliación. Hermanos, hace 8 días, entonces, vimos precisamente hablando de este tema, cómo el apóstol Pablo nos enseña a través de su propia vivencia la reconciliación que él tuvo con Juan Marcos. ¿Se acuerda que lo vimos, hermanos? La reconciliación que Pablo tuvo con Juan Marcos. Vimos todo el contexto a través del libro de los Hechos y finalmente pues también observamos, hermanos amados, cómo el Señor, a través de los escritos del apóstol Pablo, nos muestran, por ejemplo, en 2 de Timoteo, que es el último libro que Pablo escribe, cómo Pablo mismo le dice a Timoteo, trae consigo a Marcos, porque es importante en el ministerio. Si no hubiese existido esa reconciliación, de pronto esas palabras no estarían allí, pero sí hubo una reconciliación por la desobediencia de Juan Marcos. Este bosquejo, hermanos, lo trazaré así, si usted quiere anotar. Aristarco se va a ser el punto que nos va a interesar esta mañana y ya parte de la tarde. Aristarco, un servidor fiel y compañero de Pablo. Le repito, Aristarco, un servidor fiel y compañero de Pablo. ¿Dónde podemos ver, hermanos, esas apreciaciones? Filemón 24b, que solamente dice Aristarco, pero es allí donde tenemos que preguntarnos, siendo estudiantes de la Biblia, ¿por qué Pablo nombra a Aristarco? ¿Cierto? Tenemos que preguntarnos por qué y para qué. Y también Colosenses, capítulo 4, versículo 10 completo. Colosenses 4:10. Veremos también, hermanos, conclusiones y aplicaciones. Y la pregunta que hacemos, hermanos, ¿están o estamos preparados, hermanos? Vamos a mirar si es así. Al final tendremos preguntas. Punto número 1, hermanos. Aristarco, un servidor fiel y compañero de Pablo. Hermano, lo primero que yo quiero que usted piense en esta mañana y parte de esta tarde es por qué el apóstol Pablo no solamente ha colocado a los demás compañeros, es decir, a Epafras, a Juan Marcos, sino que ahora coloca a este hombre llamado Aristarco. ¿Habrá algún fundamento? Evidentemente sí. ¿Será que este hombre era importante para el apóstol Pablo? Claro que sí. Miren, hermanos, cuando leamos la Escritura, no solamente pasemos así rápido, sino que entendamos, hermanos, que si el Señor permite, gracias, hermano. Perdón, hermanos. Si el Señor permite que usted encuentre un nombre en particular, es porque ese hombre o esa mujer es importante, no solamente para el escritor, sino también para lo que el Señor ha dicho como inspiración de la Escritura. Leamos, hermanos, Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Vamos a leer la primera y segunda parte, porque Filemón 24b pues dice sencillamente Aristarco, ¿cierto? Pero ahora vamos a leer Colosenses, que es el libro que muy pronto estaremos enseñando. Colosenses capítulo 4, versículo 10, la parte A y la parte B. Miren lo que dice. Aristarco,
mi compañero de prisiones, os saluda. Es impresionante entonces, hermano, permítame comenzar con esta frase. Es muy impresionante, entonces, hermanos, ver las riquezas tan infinitas, tan maravillosas, las herramientas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Debemos dejar por sentado y única verdad, hermano, como conocedores de la Escritura, que la mejor interpretación de la Escritura es ella misma. La mejor forma de nosotros poder sacar la revelación. El mejor comentario es la misma Escritura. Claro, hermanos, podemos usar otros medios, pero si usted necesita, entonces, hermano, buscar, o usted necesita encontrar sobre algún autor particular, ¿dónde debemos ir? A la Biblia, ¿cierto? O a la palabra de Dios, o a la Sagrada Escritura, como lo hemos aprendido. El apóstol Pablo, en el libro de Filemón, versículo 24, que usted ya está leyendo allí, nos habla exclusivamente de 4 hombres diferentes. ¿Los puede notar allí? Ubíquese, por favor, en el libro de Filemón, versículo 24, y usted va a encontrar allí 4 hombres y 4 nombres diferentes. 4 hombres con 4 caracteres diferentes, de los cuales, hermanos, no solamente podemos aprender, sino también colocar parte de lo que ellos hicieron en nuestra vida. Por supuesto, hermanos, debemos ser muy claros y aprenderemos unas cosas para bien, pero particularmente el personaje que viene de hoy en 8 días, no tanto para bien. Pero cuando usted, hermano, estudia la Escritura, usted va a poder mirar que todo apunta a Cristo, que cada persona, que cada hombre, cada mujer nos lleva en cierta manera a Cristo. Por supuesto, hermanos, estamos hablando de aquellos que hicieron la voluntad de Dios, aquellos que vivieron para el Señor, aquellos que realmente confesaron a Dios como su Señor. Hoy estaremos aprendiendo entonces, hermanos, sobre Aristarco. Y el punto número 1, parte A, es este: Aristarco, un servidor fiel de Pablo. Aristarco, un servidor fiel de Pablo. Y cuando yo estaba preparando esta enseñanza, hermano, yo me preguntaba esto: ¿seremos nosotros acaso servidores fieles de Cristo? Porque una cosa es servir, ¿cierto? Pero usted añádale ahora servir a Cristo. Pero usted ahora añádale algo más: servir fielmente a Cristo, que son 3 cosas muy diferentes. Una cosa es servir, ¿cierto? Otra cosa es servir a Dios o a Cristo. Otra cosa es servir fielmente ¿a quién? A Cristo. Y yo veo, hermanos, con bastante desilusión, en términos generales, por supuesto, que hoy en día el servicio fiel al Señor es muy escaso. Porque sí servimos, claro que sí lo hacemos, pero deberíamos hacerlo como lo hizo Aristarco. Deberíamos hacerlo como lo hizo Juan Marcos. Mire que este hombre llamado Aristarco era un varón proveniente de Tesalónica. Permítame mostrárselo. Hechos 27:2, vaya conmigo. Hechos capítulo 27, versículo 2. Aristarco era un varón proveniente de Tesalónica. Y la misma escritura, hermano, así nos lo muestra. Dice en el versículo 2 de Hechos 27. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, mire lo que dice: zarpamos, estando con nosotros, ¿quién? Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces, hermanos, vemos que este hombre realmente sí fue un servidor fiel de Pablo. Pero ¿en qué cosas? En la obra que el apóstol Pablo hacía para el Señor Jesucristo.
Vuelvo y le repito, hermano, una cosa es servir, otra cosa es servir a la iglesia, otra cosa es servir a Cristo, pero otra cosa muy diferente es servir fielmente al Señor. Cuando servimos fielmente al Señor, hermanos, mírenme lo que estamos haciendo. Estamos dejando nuestra vida entera, ¿por quién? Por Cristo. ¿Lo nota usted? Estamos dejando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo, absolutamente todo por el Señor. Hermanos, Aristarco, un servidor fiel de Pablo en la obra que el apóstol hacía, ¿para quién? Para Cristo. Hermanos, no estamos hablando de cualquier persona. Cuando leemos porciones como estas, a veces simplemente pasamos de largo. Pero hermanos, debemos tener cuidado, porque usted no sabe con quién o con la historia que nos vamos a encontrar. Y realmente, hermano, cuando usted estudia a Aristarco, a Juan Marcos y a Epafras, usted se va a encontrar con hombres realmente maravillosos. Un día nosotros vamos a partir, pero qué bueno, porque quizás alguien hablará de usted y alguien va a decir: un día yo tuve el gusto, tuve la fortuna de estar con él o con ella y hablar muy bien de usted. Espero que sea así. ¿Quién era Aristarco? Un servidor. Era un diácono. Era un hombre que siempre estaba a la par de lo que Pablo necesitaba. Un hombre, hermanos, que siempre ayudaba a Pablo en las situaciones del Evangelio. Entonces pensemos en esto. Aristarco predicaba el Evangelio, discipulaba, ganaba a otros para el Señor, pero también estaba muy dispuesto a suplir la necesidad del apóstol Pablo, porque ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y hermanos, si nos preguntáramos de la manera más sencilla, esto mismo sería que por ejemplo, nosotros hacemos lo mismo con los hermanos que el Señor nos ha regalado, servir fielmente a ellos, pues cada uno de nosotros tendrá la respuesta. Pero Aristarco, hermanos, era lo que llamamos en la actualidad, y ya lo dije, servidores fieles, diáconos de una iglesia local. Mira, hermanos, hoy en día, ¿qué falta? Hoy en día falta que los que anhelan el ministerio sirvan, ¿cierto? Porque muchos anhelan el ministerio, pero no quieren ni siquiera levantar una silla. Anhelan el ministerio, hermanos, pero es solamente para tener fama, gloria, para que sus iglesias locales sean grandes. Y es lamentable decirlo, que en muchas iglesias de otro corte teológico prácticamente se idolatra al pastor, al apóstol o al profeta de turno. Es lamentable decirlo, hermanos. Al único que debemos dar glorias al Señor. Y debemos honrar a aquellos hombres que se comportan varonilmente. Aquellas mujeres que realmente son mujeres de admirar. Pero si usted conoce del caso de un hombre, de una mujer que dan mal testimonio, pues hermano, ¿qué hay que hacer? Reprenderlos, ¿o no, hermanos? Llamarles la atención. Aquí todos nos vemos muy bonitos, bien vestidos, organizados, olemos bien. Pero quizás, hermano, delante de Dios, nuestras oraciones ni siquiera suban al techo por nuestra infidelidad. Aristarco, hermanos, fue fiel en el hogar, en su trabajo, en la calle, y cuando servía a Pablo, él entendía que estaba sirviendo a Cristo mismo. Mis amados hermanos, servir a un hermano, servir a un consiervo, es servir al Señor. ¿Lo sabía usted? Cuando usted, mi hermano, se quita la comida de su boca, cuando usted saca un dinero para dárselo a alguien que usted sabe que está sirviendo fielmente, eso trae una recompensa. Pero no lo entendemos, hermanos. Pareciera, hermanos, que tuvieran que enseñarlo aparte de lo normal, como con plastilina, para poderlo entender. Pero es muy sencillo. La suma es esta: 1 más 1, ¿cuánto da? 2.
fácil, hermanos. Si usted ve a un hombre o una mujer que sirve al Señor, hónrelo a él o a ella. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que el Señor dice en su palabra. Aristarco, hermanos, un servidor fiel en la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo. Pregunto, ¿cuál era la obra que Pablo estaba haciendo? Predicar a Cristo. ¿Cierto? El apóstol Pablo no estaba pidiendo ladrillos para hacer una mega construcción. El apóstol Pablo no estaba pidiendo dinero, ni pactos, ni semillas, ¿cierto? Para hacerle creer a la gente que Dios los iba a bendecir. Nuestro buen y fiel Señor bendice a aquellos que son fieles. Y aún, hermanos, en su gracia común trae bendición para suplir la necesidad de su creación. Pero también tenemos que dejar claramente, hermanos, que si usted es fiel al Señor y todo lo que implica la obra, pues el Señor, hermano, le va a bendecir. El Señor, hermano, le va a sorprender. Puede sonar muy pentecostal, pensará usted, pero ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que predicamos. No podemos predicar solamente un Dios como recio, tosco, un Dios que está sentado a darle vara a todo el mundo. No, el Dios que tenemos es un Dios bueno, es un Dios maravilloso. Y si tú le pides algo a Él, y si está en su voluntad, y aparte de eso, tú, hermano, vives para el Señor, si quieres, te lo concede. ¿Sí o no, hermanos? Miren lo segundo, hermanos. Aristarco, un hombre que se mantuvo fiel a su amigo Pablo. Acabé de decir, hermanos, que Aristarco era un servidor fiel de Pablo y de la obra del Señor, ¿cierto? Pero lo que ahora quiero mostrarle a usted es que este hombre se mantuvo fiel a su amigo Pablo. No se vendió por dinero. Este hombre no habló mal de Pablo. Este hombre, no dejó que la murmuración o que otras cosas dañaran su corazón. Las Sagradas Escrituras, hermanos amados, nos enseñan que Aristarco, junto a Gayo, en la ciudad de Éfeso, presenciaron un gran alboroto, ¿se acuerdan? Por culpa de Demetrio, un artesano, que hacía, junto con otros plateros, pequeñas figuras alusivas a la gran diosa Diana, que se conocía como la guardiana de la ciudad de Éfeso. Miren, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Demetrio incitó a la multitud a que se hiciera un alboroto o una revuelta contra Pablo. Pero la pregunta, hermanos, es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto en Éfeso? Bueno, la Sagrada Escritura nos enseña lo siguiente: porque ellos sabían que la poderosa predicación del apóstol Pablo iba en contra de la idolatría. Pablo en Éfeso predicó sobre la idolatría. Pablo en Éfeso siempre colocó a Cristo como el único a adorar. Hermanos amados, cuando alguien predica sobre la idolatría en un lugar donde se vende quizás escapularios, amuletos u otra cosa, ¿sabe qué puede pasar allí? Que esa persona se va a convertir en una gran amenaza para las ventas, ¿sí o no, hermanos? Por ejemplo, si nos fuéramos a aquel lugar por allí que queda en el número 20 y con un nombre que hace parte, hermano, de nuestros meses del año, y si usted llegase allá y predica la Escritura en contra de ese muñequito, la gente, ¿qué te va a decir? Va a haber un gran alboroto, ¿cierto? Posiblemente, hermano, te van a sacar allí a golpes o a patadas. Te van a vetar, te van a decir, donde usted se aparezca por acá, le damos duro. ¿Sí o no, hermano? Porque usted se va a tirar el negocio de ellos, la venta de imágenes, escapularios. Esto fue lo que dice Pablo. Vamos a leer, hermanos, Hechos 19, versículos del 23 al 27. A ver, mis amados hermanos, todos juntos,
Leamos Hechos 19, a partir del versículo 23 al 27, y esta parte de la escritura lleva como título el alboroto en Éfeso. Mira lo que dice el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, que dice, no pequeño acerca del camino, es decir, bastante grande. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos ¿qué? Nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no sois dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este vuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea como estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Está notando usted cuál era el miedo de ellos? Muy sencillo, hermanos, que el negocio se les acabara. Así de fácil. Hermanos, ¿quiénes llevaron los estragos de este alboroto? ¿Quiénes? Dos personajes, uno de ellos Aristarco y el segundo Gayo. Leamos Hechos 19:29, que está más adelante. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando ¿a quién? A Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Según la historia, hermanos, se cree que aunque fueron arrastrados por la multitud al teatro, pues no quedaron tan mal heridos. Es decir, si fueron golpeados, si hubo de pronto laceraciones, pero no quedaron tan mal heridos. Ahora, quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Puede usted observar la fidelidad de Aristarco y la fidelidad de Gayo hacia Pablo? Hermanos, como decimos coloquialmente, se dieron la pela por él. Dieron su vida ¿por quién? Por este hombre. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando en contra de la idolatría. ¿Y qué hicieron contra Gayo y Aristarco? Pues hermanos, cuando hubo ese alboroto, pues ellos llevaron del bulto. Si me permite usted esta expresión. Recordemos, hermanos, que Pablo deseaba que Onésimo se quedara con él por su fidelidad y servicio. ¿Se acuerdan? Lo mismo estaba pasando con ellos. El apóstol Pablo estaba agradecido porque no solamente tenía a Aristarco, sino que también tenía a Epafras y también tenía a Juan Marcos, hombres a los cuales nosotros debiéramos imitar, hermanos. Mire, hermanos, cuando hoy en día se pregunta usted a quién le gustaría imitar, claro, el que realmente conoce al Señor, que dice a Cristo. Pero generalmente cuando uno le pregunta a un niño a quién quieres imitar, ¿cuál es la respuesta de ellos? A mi papá, o a mi mamá, o a mi profesor. Pero hoy en día, mis hermanos, es triste ver que hoy los chicos quieren imitar, son las bandas que están en el mundo. A mí me gustaría ser como, ¿y por qué? Pues porque en mi casa dan muy mal testimonio. Hermanos amados, le voy a rogar algo a usted que tiene hijos y si no los tiene también. Si tiene hijos, muéstrese como un Aristarco, para que sus hijos un día quieran imitarle a usted. Y si no tiene hijos, ruegue al Señor junto con la persona que Dios le ha dado, y si no la tiene, la que un día Dios le va a dar, que ustedes puedan ser personas
fieles y personas que la gente quiera imitar. Hay personas cristianas que uno no quisiera imitar, la verdad. O sea, uno los ve y dice, no, a mí me da pena, pero no. Pero hay personas que uno dice, venga, me gusta eso de ella, me gusta su honestidad, me gusta cómo administra, me gusta cómo se viste, me gusta cómo huele, cosas muy pequeñas, hermano, pero que uno dice, me gustaría a mí imitar. Por ejemplo, los que huelen rico, no porque uno huela feo, no por eso, sino porque de pronto, hermano, a uno no le enseñaron a aplicarse colonia. Pero usted me entiende lo que quiero decir, hermano. Muy bien. Leamos Filemón 13, porque el apóstol Pablo deseaba, él anhelaba que Onésimo se quedara con él, pero por dos cosas. Ya les dije, ¿por cuáles? Fidelidad y servicio. ¿Qué dice Filemón 13? Yo quisiera retenerle conmigo. ¿Nota usted el deseo de Pablo? Y la pregunta es, ¿para qué? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo, ¿qué estaba viendo en Onésimo? Servicio. ¿Sí o no, hermanos? Pablo, ¿qué estaba viendo en Onésimo? Servicio. ¿Y Pablo, qué estaba viendo en Aristarco? Pues fidelidad y servicio. ¿Quién se queda con alguien en una cárcel? Nadie, hermanos. De pronto usted dirá, pastor, es que este domingo no vengo porque me voy a hacer una visita a la cárcel de tal hora a tal hora. Y ya. Y yo le pregunto, hermano, ¿pero usted se va a quedar allá? Uy, no. Yo vuelvo en un mes. ¿Cierto? Ese es nuestro pensamiento. Pero Aristarco no. Hermanos, vamos a ver ahora lo tercero que vemos en el texto. Aristarco, compañero fiel de Pablo en su tercer viaje misionero. Voy a repetirle a usted, hermano, los dos puntos anteriores para que usted vaya conmigo también. Primero, Aristarco, un servidor fiel de Pablo y de la obra de Cristo. Segundo, Aristarco, un hombre que se mantuvo fiel a su amigo Pablo. Qué lindo, hermanos, y qué precioso es tener hermanos y amigos que se mantengan fieles siempre. Y número 3, hermano, Aristarco, compañero fiel de Pablo en su tercer viaje misionero. Siempre estaba allí Aristarco, siempre. Si el Señor te da un hijo, colócale Aristarco. Ahí sí no dicen amén, ¿cierto, hermanos? Muy bien, vamos a leer Hechos 20, versículo 4 hasta el 6. Acompáñenme, hermanos, a Hechos 20, versículo del 4 al 6. Miren lo que dice la Escritura. Y le acompañaron hasta Asia. Vamos a mirar quiénes. Sopater de Berea. ¿Qué dice ahí? Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Ahí hace la pausa y mire ahora de quiénes va a hablar. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, es decir, los que anteriormente había hablado Pablo, habiéndose adelantado, nos esperaron ¿dónde? En Troas. Y nosotros, pasado los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hermanos, nos vemos entonces en estos días en cierto lugar. Más tarde iremos con otros hermanos. Uy, pastor, pero ¿y el transporte y la comida? Acá no dice eso. Eran personas fieles, personas que dieron todo. Vemos también, hermanos, a Aristarco como un compañero fiel de Pablo en su viaje hacia Roma. Dijimos que en su tercer viaje misionero, ¿quién estaba allí? Aristarco. Pero ahora vamos a ver a este hombre Aristarco, compañero fiel, cuando Pablo viaja hacia Roma. Lea conmigo Hechos 27:2. Hechos 27:2. Recuerde que esta es una enseñanza bibliográfica, hermanos, donde estamos viendo una radiografía o la biografía
de algunos hombres para aprender de ellos y ver a Cristo. Hechos 27:2 dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Hermanos, mire lo que se cree por la historia. Se cree que Aristarco fue con Pablo a Roma en calidad de esclavo. No era esclavo, pero por amor a Pablo fue en calidad de esclavo. ¿Para qué? ¿Para estar con quién? Con Pablo. Hermanos, es muy posible que Aristarco haya acompañado a Pablo en sus prisiones por amor a Cristo y por amor al apóstol Pablo. Vamos a leer como el penúltimo versículo del día de hoy, Colosenses 4:10, la parte A y la parte B. Y vamos a mirar cómo Pablo entonces dice que era Aristarco, una de sus características. Colosenses 4, versículo 10, la parte A y B, dice Aristarco. Ahora, ¿qué dice de él? Mi compañero de prisiones os saluda. Yo le pregunto, hermanos, ¿no nos parece esto maravilloso? Un hombre que dio la vida por otro. Difícilmente lo hacemos nosotros, pero este hombre Aristarco sí lo hizo. Y finalmente, hermanos, Aristarco, ayudante fiel en el ministerio de Pablo. Note, hermanos, que cada enunciado es diferente. Cada enunciado nos lleva a entender algo de Aristarco. Aristarco, ayudante fiel en el ministerio de Pablo. Leamos, hermanos, Filemón 24, la parte B. Perdón, Colosenses 4:10, nuevamente, discúlpeme, versículos 10 A y B, y aquí termina, hermanos. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ahora, hermanos, cuando usted comienza como a traer cada palabra por aparte y hacer como una especie de interpretación en cada palabra, usted va a encontrar que la palabra compañero tiene una connotación gigante, compañero. Y cuando usted estudia la palabra prisiones, o lo que era una prisión en Roma, si usted lo quiere hacer, se va a encontrar que no era muy agradable. Muchos morían en las cárceles por el frío, por las enfermedades, por el dolor, hermanos. Nosotros en este tiempo, hermanos, gloria a Dios, que gozamos de tantas cosas tan maravillosas. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos dé el mismo ánimo y el mismo anhelo de Aristarco, ser fiel y amar a los hermanos. Mire, hermanos, se nos ha olvidado, y no me cansaré, hermanos, de decirlo, de llamarnos. Yo agradezco a Dios a aquellos que me llaman y me ponen un mensaje, pero se nos olvida llamar, hermanos. Se nos olvida preguntar. Mire, hermanos, esta semana yo solamente supe de 2 hermanos. Una hermana que estaba enfermita y otra hermana pues que estaba por allí trabajando. Pero a veces pasan y pasan las semanas y uno no sabe de nadie, hermano. Uno no sabe si se murió el hermano. Uno llega acá temprano, yo no sé quién va a llegar porque nadie dice nada, hermano. Hermanos, Aristarco, un hombre fiel, un hombre de admirar, ¿cierto, hermanos? Y qué bueno que la gente en tu trabajo, la gente en lo que tú desarrolles diariamente pueda decir Francis, Paola, Michelle, Steven, en fin, una persona digna de admirar, una persona digna de seguir. Hermanos, vamos a ver las conclusiones, hermanos. Primera conclusión y única: las iglesias locales, es decir, nosotros, tienen escasez de hombres como Aristarco, como pastor, permítame decirle, fieles, serviciales, amorosos, sacrificiales, honrosos, virtuosos, honestos
Y mire lo que yo más destaco, dispuestos a entregar todo por amor a su Señor. ¿Usted estaría dispuesto a entregar todo por amor a Cristo? Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Este tipo de hombres brillan por su ausencia, ¿sí o no, hermanos? Realmente sí brillan, pero por su ausencia. Y mire la aplicación. La iglesia del Señor necesita con urgencia hombres y mujeres que quieran vivir en reconciliación eterna con sus hermanos, como lo hizo Pablo con Juan Marcos. Pero además de esto, hermanos, hombres con el carácter de Aristarco, que sin importar la crisis, sin importar el cansancio, sin importar la prisión, sin importar las ratas que se pasaban por allí, sin importar toda clase de dificultad, sirvió desinteresadamente a Pablo por amor al Señor, hermanos. Qué precioso es esto. De solamente pensar que habían hombres que lo daban todo por su maestro, eso es maravilloso. Pero hoy en día no, hermanos. Hoy en día uno dice, bueno, ¿será que me puede gastar algo? Pero usted a mí, ¿qué me gasta después? Pero yo lo hago hoy y después, ¿cuándo? O sea, hay un interés. Hermano, seamos como el Señor. Reflejemos a estos hombres. Póngase de pie, por favor. Voy a esperar que todos estén de pie, hermanos, para que oremos. Hermanos, Aristarco, un fiel compañero de ¿quién? De Pablo. Señor bendito, aquí estamos nuevamente en esta tarde. Señor, nuestro corazón se hincha de gozo al ver cómo en esta mañana hemos podido apreciar la doctrina de Dios y la doctrina de la Trinidad en la primera enseñanza, pero ahora nos regocijamos porque podemos ver a Aristarco como un hombre fiel, un hombre que servía no solamente a Cristo, sino también a Pablo como un verdadero discípulo. ¿Cuánto nos falta a nosotros? ¿Cuánta verdad, Señor, todavía se nos debe ser revelada para servir de acuerdo a lo que la Biblia enseña? Ayúdame a ser un Epafras, ayúdame a ser un Juan Marcos, ayúdame a ser un Aristarco, ayúdame a ser como Cristo. Perdóname, Señor, por hacer las cosas siempre a mi manera. Perdóname, Señor, por hablar, por murmurar, por criticar. Perdóname, Señor, por hacer las cosas a mi acomodo. Ayuda a nuestra iglesia local, que aquellos que un día se añadan puedan servir a Cristo con gozo, puedan servir a Cristo fielmente, y quita a aquellos fariseos que no lo hacen. Y gracias por aquellos, Señor, que un día te llevaste de este lugar, y trae a aquellos que te amarán con un corazón sincero y con un corazón santo. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Hermanos, vamos a cantar en esta mañana. Damos gracias a los hermanos que se conectaron. Qué bueno por eso. Cantemos, hermanos, en esta hora.